Hola, con el gusto de saludarte, te doy la bienvenida a esta sesión de la clase de temas de ciencias sociales impartida a los alumnos de sexto semestre, que está a cargo de la profesora Adriana Lucía López Ruiz y tu servidora Diana Vilés Ortiz. En esta sesión hablaremos del tema división de poderes en México. Así que comenzamos. El aprendizaje esperado que alcanzarás al finalizar esta sesión tiene que ver con que entiendas esa división de poderes en México, teniendo como base el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya durante la sesión pasada se explicaba precisamente que en el mundo existen tres regímenes de gobierno: el democrático, el presidencial y el parlamentario. También se te explicaba que John Locke fue el primero en proponer que el gobierno debía estar organizado en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el federativo. Pero fue Montesquieu precisamente quien sustituyó el poder federativo por el judicial. Y la importancia de esta división recae en que la existencia de dichos poderes tendría que garantizar el equilibrio político, impidiendo que alguno de ellos tuviera la supremacía. La finalidad última, pues, es precisamente el equilibrio: garantizar que el gobierno asegurara el goce de los derechos naturales, de esos derechos humanos. También durante la sesión pasada comenzó a darse una descripción de la división de poderes en México. Y en esta sesión vamos a profundizar un poco más sobre las funciones de cada uno de estos poderes. Pero antes de eso, vamos a comenzar diciendo que nuestro país es una república federal conformada por 32 estados. Nuestro gobierno está compuesto por autoridades que se encargan de controlar y administrar cada entidad. Y precisamente en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando del título tercero, capítulo 1 de la división de poderes, nos dice que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también nos dice que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. De manera gráfica podemos observar esta distribución de poderes. Podemos ver el poder legislativo, que se basa en el Congreso de la Unión, hablando de una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. De ahí podemos hablar de asambleas, de comisiones. El poder ejecutivo, vemos en esta representación gráfica, que recae en el presidente de la República. Podemos hablar también de organismos que apoyan precisamente al presidente, como son la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Estado, y podemos ver también al Poder Judicial, que recae en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales, en los juzgados de distrito. Pero ahora vamos a explicar cada una de las funciones de estos poderes. El poder ejecutivo, como lo vemos en la imagen, está depositado en una sola persona, que es el presidente de la República, quien es electo en forma popular, directa, secreta y mayoritaria. La duración de su cargo es de 6 años y no le es posible reelegirse. Su función principal recae en que él se encarga precisamente de ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos. ¿Qué quiere decir esto? Que está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales. Dentro de estas funciones, o para el cumplimiento de estas funciones, el presidente de la República recibe apoyo de los secretarios de Estado y de otros funcionarios. Dentro de sus facultades como presidente de la República se encuentran organizar y dirigir la política y administración pública,
a través de las secretarías de Estado. Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Nombrar a los secretarios de Estado, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado, convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados de los tribunales federales, y nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado. Por otro lado, el Poder Legislativo tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. En México, como lo vemos en la imagen, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, es decir, el Congreso de la Unión, que está constituido por la Cámara de Senadores, representantes directos de los ciudadanos de los estados, y por la Cámara de Diputados. Estas cámaras las integran grupos de ciudadanos y su función primordial es representar al pueblo en las labores políticas y elaboración de las leyes. Tanto diputados como senadores son electos por el pueblo mexicano a través del voto directo y secreto. Ahora bien, las facultades generales del Congreso de la Unión son elaborar iniciativas de ley, discutirlas y aprobarlas en su caso, dictar leyes sobre salubridad general, admitir nuevos estados en la federación, aprobar las contribuciones para cubrir el gasto público, aprobar las bases y condiciones para la elaboración de préstamos en la entidad, legislar sobre hidrocarburos, minería, comercio y otros aspectos, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, expedir leyes sobre las características y usos de la bandera, escudo e himno nacional. Pero son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados el discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, erigirse en colegio electoral para ejercer las atribuciones respecto a la elección del presidente de la República. Y son facultades exclusivas del Senado aprobar los tratados internacionales, aprobar los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y admitir nuevos estados en la Federación. Y por último, el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. Se integran precisamente por ministros, magistrados y jueces. La principal función del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Los tribunales de la Federación están facultados para resolver los problemas que se produzcan por los actos u omisiones de los funcionarios que violen las garantías individuales, de las autoridades federales que limiten la soberanía de los estados, las autoridades de los estados que invadan la autoridad federal. Así, los ministros de la Suprema Corte de la Justicia son los designados por el presidente de la República y los ratifica la Cámara de Senadores. Los magistrados y los jueces son designados por la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Entonces, de manera general, estas son características y funciones de cada uno de los poderes en México. Ahora bien, en esta sesión explicamos cuáles son las características y funciones de división de poderes a nivel federal y quiénes los representan.
Ahora te toca a ti investigar a nivel estatal quién o quiénes representan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial en el Estado de México. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima sesión. Sigue cuidándote.